Bueno, les voy a compartir entonces, siguiendo este camino que venimos haciendo, ¿no?, sobre los distintos temas de la doctrina social de la Iglesia. Hoy les voy a invitar a que pensemos el mundo del trabajo. Y le propongo que lo hagamos a la luz de lo que el compendio de la doctrina social nos presenta en el capítulo 6. Allí hace el texto un recorrido, parte de lo bíblico, ¿no?, una presentación desde la escritura de la realidad del trabajo. Después, partiendo del Rerum Novarum, que fue el punto de comienzo, ¿no?, de esta preocupación fuerte en la Iglesia, ¿no?, de pensar todos los aspectos de nuestra vida social y el trabajo como algo fundante, hace todo un recorrido en distintos temas, ¿no?, como la dignidad del trabajo humano, el derecho al trabajo, el derecho de los trabajadores, la solidaridad entre los trabajadores, y termina haciendo una mirada sobre las cosas nuevas que se presentan en este tiempo que nos toca vivir, este tiempo que transcurre en nuestra historia. La idea sería recorrerlos sintéticamente, tomando algunos puntos, ¿cierto? Esto todo requiere siempre después una mirada detenida y un desmenuzar cada uno de los puntos, porque son de implicancias muy grandes, de una riqueza muy intensa, ¿no? Pero bueno, la idea sería hacer medianamente un recorrido sobre este capítulo 6 del compendio de la doctrina social. Parte mirando entonces este primer punto, que es la fundamentación bíblica. El Antiguo Testamento presenta a Dios, el Dios omnipotente, como creador de toda la existencia. Crea al hombre como imagen suya. Y en ese introducir al hombre como imagen suya, le hace un encargo. Lo invita al hombre a trabajar la tierra, a custodiar lo que está creado, el jardín del Edén, y a someter la tierra y toda la creación. Bueno, esto lo leemos en el capítulo de Génesis, en los comienzos, ¿no?, los primeros capítulos, el 1, el 2, el 3, ¿no?, ese relato tan lleno de simbolismo, ¿no? Al hombre entonces, desde el comienzo, Dios lo hace partícipe de su propia obra y le encomienda, no a un modo despótico, no a un modo irracional, sino un modo responsable. Le dice: sos encargado de cultivar y custodiar la creación, ¿no? Y presenta la creación misma como buena, es fruto del ser de Dios, en sí mismo bueno, y que tiene su razón de ser en función del hombre, ¿no? La creación es para el hombre y el hombre tiene una responsabilidad. Con el trabajo, el hombre transforma, se involucra con esa realidad creada. En el relato de la palabra, de la escritura, aparece el trabajo como parte originaria en la vida del hombre. Dios lo creó para el trabajo. Es mucho anterior a la caída y no aparece como consecuencia de la caída, como castigo ni como maldición, ¿no? El trabajo es por ser imagen de Dios. Dios trabaja, el hombre trabaja, ¿no? Lo pone en su ser más íntimo. Que aparezca el aspecto de fatiga y de pena, sí va a ser como consecuencia de la caída, pero no el trabajo en sí mismo. No es castigo, no es fatigoso por sí mismo, sino la fatiga aparece después, consecuencia de la caída. Analizando un poco los textos bíblicos, el capítulo 3 del Génesis muestra la raíz de esa tentación que después genera este desorden, que es el querer ser como Dios, ¿no? Serán como dioses, ustedes van a decidir, ¿no? Tener el dominio de las cosas, pero sin el sometimiento a la voluntad del Creador, ¿no?
nosotros disponemos en lugar de Dios. Consecuencia de ese querer arrebatarle a Dios lo que Dios ya le había dado espontáneamente al hombre, aparecen algunas situaciones que hoy se vuelven dificultosas, ¿no? El suelo se vuelve ingrato, ¿no? Tendrás que trabajar y con sudor de tu frente ganar el pan de cada día, con dolor tendrás a tus hijos, ¿no? O sea, genera toda una situación de dificultad, ¿no? Lo remarca el texto, no en la condición original, sino consecuencia de esa rebeldía, de esa situación de los primeros padres. Sin embargo, rescata el Antiguo Testamento, a pesar de ese pecado, no se pierde ni el sentido de ser criatura predilecta de Dios, ni se pierde el designio de ser custodio, cultivador, encargado de someter y hacer crecer esa naturaleza que se le ha confiado, ¿no? El hombre sigue teniendo este mandato divino. Por tanto, de todo eso se desprende que el trabajo debe ser honrado, debe tener su puesto de importancia, porque es fuente de riquezas, porque es condición para la vida, lo necesito para el sostén, porque es instrumento contra las necesidades. Ciertamente, en el desarrollo de esta búsqueda bíblica, presenta una tentación que se debe evitar, que es la de la idolatría del trabajo mismo, porque es un don del Creador que tiene un servicio y una finalidad, al servicio del mismo hombre y al servicio de la creación. Por tanto, el trabajo, según lo presenta la Escritura, no es fin en sí mismo, y por eso la invitación a no idolatrarlo, ¿no? Al contrario, buscar en Dios el sentido último de la vida, que es lo que nos permite esa valoración plena del trabajo humano, que es esencial en la vida del hombre, ¿no? Y que ayuda a conseguir el fin último del hombre, ¿no? Valorar su origen y tender hacia la plenitud de la vida, que es Dios mismo, ¿no? De Él venimos, en Él nos planificamos. En el relato del Génesis y del Antiguo Testamento hay un punto que es culminante, ¿no? En esto del trabajo, de la valoración del trabajo, que es el precepto del descanso sabático, ¿no? En ese relato de la creación, en 6 días trabajó Dios, el 7º descanso. Y allí, ¿a qué abre? ¿No? Esto, vuelvo a insistir, ¿no? Es una síntesis apretadísima que después ciertamente se tiene que abrir y profundizar en cada uno de sus aspectos, ¿no? Pero permite ese descanso del sábado, ¿no? Que le marca a Dios, que le marca Yahvé a su pueblo, valorar y disfrutar de la misma obra de Dios, de la creación. Le permite reconocerse en ese detenerse a reflexionar, a descansar, reconocerse obra de Dios, somos obra suya. Es un tiempo para dar gracias por la vida y por la subsistencia. Es un tiempo para el culto, ¿no? Al ser de Dios, al ser imagen suya, el rendir culto, el rendir homenaje al Creador es parte también de la vida de la criatura, es parte nuestra, ¿no? Y el descanso del sábado tiene esa impronta, ese llamado. También, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, esto se va desarrollando, aparece como defensa del pobre, la posibilidad del descanso, del parate. Es liberador de aquellas degeneraciones sociales que se van introduciendo por todo ese desorden de la caída original, ¿no? Que el pueblo de Israel lo tenía muy trabajado, ¿no?
no solamente era el descanso del día sábado, 6 días trabajas, el séptimo descansas, sino tenían esa institución que era el año sabático, ¿no? En el cual se devolvía la tierra, el esclavo recuperaba la libertad, ¿no? Tenía una función social muy fuerte dentro del pueblo de Israel. Y ciertamente esta realidad del descanso sabático abre al hombre, ¿no? Ya va como introduciéndolo desde los comienzos del anuncio de la buena nueva, al descanso más liberador o a la plenitud más plena, ¿no? Que es el sábado eterno, el sábado de la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento aparece Jesús mostrándose él mismo como hombre de trabajo, ¿no? De hecho, la mayor parte de su vida entre nosotros la pasó en el trabajo. Era el hijo del carpintero, ¿no? Cuando comienza su vida pública, ¿no? ¿Cuál era el obstáculo que tenían muchos israelitas? Pero no es el hijo de José y de María, el carpintero, no lo conocemos, sus parientes no están entre nosotros. O sea, se identifica con un hombre de trabajo, ¿no? Y escuchamos en sus enseñanzas, ¿no? Ese reproche a la falta de laboriosidad, ¿no? Como cuestiona al siervo perezoso que esconde el talento. Debías haberlo puesto a trabajar, ¿no? Como a la vez, ¿no? Alaba a aquel que es encontrado cumpliendo su tarea, ¿no? Entonces, el tema del trabajo lo asume en su propia persona, en su enseñanza lo presenta, ¿no? Alabando la laboriosidad y reclamando la falta de ella. Escuchamos en el anuncio de su misión que le da esta impronta de trabajo, ¿no? La misma evangelización que lleva a cabo, ¿no? Es el trabajo de mi padre. Mi padre trabaja siempre, yo trabajo también, ¿no? No hago más que cumplir lo que mi padre me ha ordenado. Y a nosotros, a los discípulos, nos identifica con trabajadores, ¿no? Rueguen al dueño de los sembrados que envíe más trabajadores para la cosecha, ¿no? Y esa cosecha no es la cosecha material, sino la cosecha del reino, ¿no? La buena noticia que nos invita a comunicar, ¿no? Entonces le da a su misión esta impronta, ¿no? De trabajo, de laboriosidad. Entre sus enseñanzas está esta advertencia, ¿no? Así como en el Antiguo Testamento hablaba de no idolatrarlo, y Jesús también vuelve a decir, no se dejen dominar por el trabajo, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿No? O sea, marca que debe estar, pero también advierte de que no es fin en sí mismo, sino que es un medio, es un instrumento. O aquella otra comparación, aquella otra enseñanza, ¿no? Los tesoros de la tierra se derruben por la corrosión, lo come la polilla, los roba el ladrón. Ustedes trabajen por los tesoros que ni el ladrón roba, ni la polilla se come, ni el óxido corroe, ¿no es cierto? Esta invitación a abrir a la trascendencia, ¿no? Cuando el trabajo, ¿no? Esta realidad que es muy nuestra, es vivido en perspectiva del reino y de su justicia, allí adquiere todo su valor, ¿no? Marcos 6, busque primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadido, ¿no? Entonces, Jesús presenta con mucha fuerza el tema del trabajo, por su testimonio, por su predicación, por la palabra que en él empeña. También retoma el tema del sábado, ¿no? Y le da un sentido liberador, ¿no? El sábado no ha sido instituido
el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, el descanso es parte interior, no es algo de afuera que uno cumple como una mera observación. No, 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 es parte interna de la vida del hombre, con todos esos elementos que decíamos, la honra a Dios, el detener a contemplar la creación, ¿no? Entonces, lo reafirma en el sentido liberador a la prescripción sabática. En definitiva, todo el trabajo del hombre lo va a presentar como un servicio a la grandeza misma de Dios, y que el trabajo puede tranquilamente ser considerado, en primer lugar, participación del hombre en la creación, en la obra creadora de Dios, como también participación en la obra de la redención. Nos unimos en esos dos aspectos de la vida de Jesús. Y en nuestra historia cotidiana, en el trabajo hallamos un medio de santificación, hasta la tarea más sencilla, más doméstica. Es una herramienta muy eficaz para animar las cosas del mundo en el espíritu de Cristo, el espíritu cristiano, y es una acción libre y responsable que nos une, que nos hace íntimos al Creador. Presenta en un tercer momento la palabra el deber de trabajar, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y después se pone a reflexionar sobre este deber en nuestra vida. Y lo primero que plantea es que nadie puede eximirse del trabajo. En esto, los textos de Pablo, ¿no?, son muy fuertes y muy elocuentes en eso, ¿no? Apártense de todo hermano que lleve una vida ociosa. El que no quiera trabajar, que no coma, ¿no? Lo que escribe Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 3, del versículo 6 en adelante, ¿no? Y en esa misma carta, que sea cuestión de honor vivir en paz, trabajando con las propias manos, ¿no? Dignificarte con tu propio trabajo. Y en la carta a los Efesios va a decir, trabajar honestamente para poder ayudar al que está necesitado, ¿no? El trabajo indispensable y que no puede faltar en nadie, que nadie se exime. El trabajo que me dignifica y en el que me involucro, porque es mi propia mano la que está allí. Y este trabajo que sirve además para el otro. Ya después lo vamos a ver un poco más adelante en la reflexión de la enseñanza de la Iglesia, como estos aspectos están muy presentes, ¿no? Están en la base, y después la reflexión y el desarrollo mismo, ¿no?, de la vida de los pueblos toma estos puntos de punto de partida y los va insertando en la vida diaria. Hay una cita de San Ambrosio, ¿no?, en la que dice: cada trabajador en las manos de Cristo, que continúa creando y haciendo el bien, ¿no?, hablando de esta identificación que se da en el trabajo humano con el proyecto de Dios, con su ser y la misión que nos envía y que nos encomienda. Finalmente, entonces, en esta primer parte nos presenta que el trabajo del hombre sirve para embellecer la creación, porque la vamos transformando, aunque por ahí en la experiencia concreta hagamos actos contrarios, pero podemos embellecer lo que Dios nos ha dado, que suscita energías sociales y comunitarias, porque con el trabajo interactuamos y nos enriquecemos, que el trabajo sirve para alimentar y enriquecer el bien común, el bien de todos, aquella expresión tal vez más pequeña y más sencilla. Alguien que no conocemos hizo esta silla en la que hoy nosotros podemos estar sentados, ¿no? El trabajo de
alguien, o de varios, porque tal vez varios se involucraron en la construcción de este elemento, nos reporta un beneficio, ¿no? Y una riqueza, ¿no? Nosotros hoy podemos estar cómodos porque alguien hizo la silla, hizo la mesa, porque alguien cosechó la hierba que nos permite compartir el mate, ¿no es cierto? Y podríamos seguir enumerando todo lo que nos rodea. Como así también habrá cosas nuestras que otros estarán beneficiándose en otro lugar, ¿no? Por eso el trabajo como alimento del bien común. Y finalmente, cuando el trabajo es orientado hacia la caridad, se convierte en un medio de contemplación, ¿no? Contemplamos al Creador mediante el ejercicio de nuestro trabajo. En un segundo momento, el texto del compendio presenta a la Rerum Novarum, ¿no? Aquella encíclica de Papa León XIII, de fines de 1800, que ciertamente fue un texto que fue una bisagra. La Iglesia, a lo largo de sus años, siempre ha tenido un aterrizaje en la vida de la sociedad. Pero a partir de la Rerum Novarum comienza con una reflexión y con una meditación que va a ser sistemático y que va a tener en cuenta ya cuestiones netamente sociales, ¿no? O de vida humana, por el contexto en el que surge. El mundo también estaba experimentando una transformación muy grande. La Iglesia, acorde a lo que el mundo vive y con la inspiración del Espíritu, empieza también a plantearse, y en algún aspecto va a ser pionero, porque va a dar pie no solo dentro de la Iglesia, este documento, a la reflexión y al replanteo de muchas cuestiones de vida humana en torno al trabajo y en torno al hombre que trabaja, sino que también va a servir a la sociedad civil, ¿no? Muchas realidades, ¿no? Van a surgir a partir de esta carta, de esta encíclica del Papa León XIII, ¿no? Yendo al contexto en el que surge la carta, marca el compendio, en primer lugar, las profundas transformaciones que se estaban dando en ese tiempo, ¿no? En la cual había conquistas, pero también había situaciones de desigualdad, de injusticia, de opresión, de esclavitud, y que las expresiones por allí de explotación ofendían, ¿no? Y minaban la dignidad de la persona humana, que es el trabajador, ¿no? Entonces, en ese contexto, le presenta a la Iglesia un desafío, y es el desafío de contemplar a la sociedad del hombre, a la familia humana, que estaba pasando de ser rural a ser urbana, ¿no? Con toda la revolución industrial se comienzan a potenciar las grandes urbes, ¿no? No porque no hubiesen existido en la antigüedad, también en la antigüedad había grandes urbes, pero tenían el ritmo agrícola, el ritmo rural. Con la aparición de la máquina a vapor, todo se entró a transformar, ¿no? Y para la Iglesia también era un desafío, porque presentaba nuevas problemáticas que atender, ¿no? Nuevos ritmos en la vida de las personas y nuevas situaciones. Algunas de potencial para desarrollo y otras, como les decía, de esclavitud, ¿no? Que sometía a las personas. Una de las principales característica de esto es que había que anunciar el Evangelio a una sociedad que se estaba convirtiendo cada vez en más dinámica. La sociedad agrícola está marcada por el ritmo de la naturaleza, ¿no? Y tiene su periodicidad, tiene sus momentos. En cambio, la sociedad urbana y la sociedad urbana industrial ya entra a manejar ella sus tiempos, ¿no? Ya no depende de los ciclos de la naturaleza y le imprime una fuerza particular, ¿no?
En ese contexto, la situación de los obreros, bueno, se plantea con mucha fuerza, como también aparece el problema de la explotación de los trabajadores con más intensidad, aparece la nueva organización de la industria con todo lo que es el régimen o el sistema del capitalismo, como también aparece todo lo que es la instrumentalización ideológica, socialista, comunista, y en medio de todo eso la necesidad de reivindicar el mundo del trabajo, reivindicar a la persona y sus trabajos cotidianos. Allí entonces aparece la Rerum Novarum de León XIII, que en su momento, el texto en sí mismo es una defensa muy apasionada de la dignidad de los trabajadores, se habla con toda claridad del derecho de propiedad, del principio de colaboración entre las clases sociales, se reivindican los derechos de los pobres, de las obligaciones de los trabajadores y del patrón con su trabajador, se presenta el derecho de asociación entre los trabajadores, ¿no? O sea, todos temas que hasta ese momento no entraban en el horizonte de la sociedad de ese tiempo. Les decía que influyó hacia afuera de la iglesia, ¿no? Porque dio pie al surgimiento de muchas iniciativas de orden civil, ¿no? Centros de estudio sobre la cuestión social que se entran a pensar, a preguntar, a cuestionar, aparecen sociedades obreras, aparecen los sindicatos, empiezan a tomar fuerza las cooperativas, los bancos rurales, las aseguradoras, o sea, distintos espacios que entran a cuidar, a pensar, a favorecer la dignidad del trabajador. Va a dar el texto de la encíclica un notable impulso a todo lo que es legislación laboral en orden a la protección de los obreros, ¿no? Sobre todo de los niños y de las mujeres, evitar el abuso del trabajo infantil y dignificar el trabajo de la mujer. Plantea el tema de la instrucción, la necesidad de formarse para poder responder a las nuevas técnicas de trabajo, a las nuevas realidades. Plantea el tema de la mejora de los salarios. Hay un texto que es muy llamativo, ¿no? Y que parece escrito ayer. El sueldo de un trabajador tiene que serle suficiente para sostener la vida de su familia, para poder darse aquellos gustos que le permitan desarrollarse en su vida permanente, que le permita tener una reserva para una vez al año poder tomarse un tiempo de descanso, ¿no? Y en la vacación esparcir su espíritu, y que le permita ir haciendo una previsión para su vejez. ¿En qué año? 1873. Sí, 73, sí, o no, 73. O sea, estamos todavía en veremos de lo que plantea el Papa en aquel momento, ¿no? De todo lo que tiene que... Tenemos que por lo menos fuera de la casa. Ya nos vamos a llegar al tema del trabajo de la mujer que lo aborda, ¿no? Que trabaja muy bien, ¿no es cierto? Entonces, le da impulso al planteo de estos temas, ¿no? Se entran por lo menos a cuestionar, aparecen en la agenda, antes no lo estaban, ¿no? Como también el tema de la seguridad y la higiene laboral, trabajar en condiciones que sean adecuadas, ¿no es cierto?, al bienestar de la persona.